Así es, Josema. Escuchábamos recién a Gabriel Odone, quien sería el eventual ministro de Economía en un eventual gobierno del Frente Amplio. Nosotros estamos con Sergio Somaruga, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y también integrante de la Comisión Afirma Tus Derechos, que está en pos de este plebiscito, y a quien ya le preguntamos por qué es importante esta instancia de plebiscito de cadena nacional para hablar del plebiscito, ¿no? Bueno, para nosotros es una oportunidad para amplificar la democratización de elementos de juicio valorativo, fundamentos y razones que tienen que ver con la pertinencia, la necesidad y la justicia de este plebiscito para que llegue a la mayor cantidad de ciudadanía posible. Esta, como ustedes saben, ha sido una campaña muy asimétrica, muy desigual. De un lado estamos los trabajadores y las trabajadoras con nuestras organizaciones sociales y del otro lado todo el poder financiero de las AFAP, las estructuras de dirección de los partidos políticos y lamentablemente también todo el peso del Estado con la Presidencia de la República interviniendo directamente también en la campaña electoral. Entonces, bueno, es un paliativo para mejorar esta desigualdad de términos en la que se ha desarrollado esta campaña. No obstante esto, nosotros estamos muy seguros de que se ha hecho un trabajo fuerte de diálogo social en el ida y vuelta con los vecinos, en las ferias, en los espacios públicos, en los lugares de trabajo, compartiendo los argumentos que es nuestra mayor fuerza en esta campaña, los argumentos. Mañana habrá también un debate con Rodolfo Saldain, que es uno de los impulsores de la reforma que hizo el gobierno. ¿Cómo va a ser ese espacio? Bueno, estamos muy agradecidos a la Universidad de la República y a la Facultad de Ciencias Sociales que organizan este espacio para un intercambio respetuoso, pero con discusión profunda para dar cuenta de las perspectivas de intereses que defendemos cada una de las partes. Nosotros lo decimos sin problema, nosotros defendemos los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, no defendemos los intereses del gran capital, no defendemos los intereses del sistema financiero, ni tampoco defendemos los intereses de los privilegiados y el 1% más rico del país. Defendemos los intereses y los derechos de la grandes mayoría. Está bueno que se dé el debate, está bueno que se puedan escuchar las dos campanas. A nosotros nos hubiera gustado realmente que las fórmulas presidenciales que tanto han denostado, con más adjetivos que argumentos, esta iniciativa de los trabajadores y las trabajadoras hayan aceptado el debate. Lamentablemente no lo aceptaron. Parece que discutir con un trabajador con un corriente no está dentro de sus planes. Y bueno, aceptó Saldain, que es el que ha salido en todos estos días, digamos, y Ope Pasquet. Así que bueno, vamos a aprovechar la instancia para dar a conocer nuestros puntos de vista y que la ciudadanía luego resuelva el 27 de octubre si coloca la papeleta blanca por el sí. Decíamos al principio que Gabriel Odone estuvo en otro medio de comunicación, en La Voz de Melo, y decía al respecto del plebiscito que si bien no lo aconseja votar, también cree que es un error político hablar de una catástrofe al día siguiente de una eventual aprobación. ¿Cómo valoran esas declaraciones, considerando que es de las primeras veces que no va solamente contra el plebiscito, sino que un poco avala también lo que ustedes mencionan? Bueno, lo que pasa es que la evidencia técnica. El informe técnico fechado el 27 de noviembre del Banco de Previsión Social entregado al Parlamento de la República establece con toda nitidez, aún con un sobrecosto que para nosotros es excesivo. Nosotros hablamos de que el financiamiento del aumento de las jubilaciones y las pensiones mínimas son a valores de 2024, 390 millones de dólares. El BPS lo estima en más de 1.000 millones de dólares y a pesar de esa enorme diferencia, el propio informe del BPS habla de 15 años de estabilidad económica del Banco de Previsión Social. O sea, hablar de catástrofe es absolutamente irracional y no tiene evidencia empírica. Hay 3 periodos de gobierno para adelante en donde el BPS tendría la absoluta solvencia económica, incluso al punto tal que el Ministerio de Economía y Finanzas no tendría que asistir económicamente al Banco de Previsión Social y estamos hablando ahí de un ahorro del orden de los 500 millones de dólares. Por eso nosotros hemos insistido, y ninguna fórmula presidencial nos ha contestado, de que en el caso de que la papeleta se apruebe, se utilicen esos 500 millones de dólares en un único objetivo: erradicar la pobreza infantil en las adolescencias y en los hogares por debajo de la línea de pobreza con jefatura femenina. Esa es una propuesta concreta porque esos 500 millones de dólares los va a ahorrar el Ministerio de Economía. Entonces que no lo utilicen para acomodar amigos en la Comisión de Salto Grande o para exonerar con millones de dólares a los esposos de las ministras, como hizo la ministra de Economía. Que lo utilicen para la gente y por la gente, que es lo que muchas veces no hacen luego de que llegan a los gobiernos quienes se postulan a la presidencia. Sergio, las encuestas vienen dando que el plebiscito de alguna forma no es tan conocido por la gente, los contenidos que llevan adelante, y además que tendría un porcentaje de aprobación menor que en otras instancias. ¿Ustedes cómo lo valoran, que están todos los días en la calle militándolo? Bueno, no desconocemos el trabajo de las encuestas,
pero también sabemos que las encuestas no son el ojo de Dios, ¿no? Las encuestas no son la verdad absoluta se va a conocer el 27 de octubre. Y nosotros lo que vemos, yo estuve en Artigas me pareció una cosa, sé que es una micro experiencia, pero a mí me pareció de las cosas más interesantes, porque entrego una papeleta a un muchacho que iba con su pequeña hija, se va, vuelve y me dice, voy a votar el sí, y que conste, yo voté a la calle. ¿Y por qué me pareció interesante esa microexperiencia? Porque esto es un trabajador hablándole a otro, independientemente de lo que vote. La transversalidad política de esta propuesta es lo que a nosotros nos da mucha expectativa de que el 27 de octubre vamos a alcanzar las mayorías sociales necesarias para aprobar el plebiscito. Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahora es, con mucho cariño, con mucho entusiasmo y con mucho compromiso con la asertividad de la comunicación, darle elementos a la gente para que luego resuelva libremente. Por eso el debate de este lunes, la conferencia es la cadena es a las 6, el debate en la Facultad de Ciencias Sociales es a las 19 horas, nos parece que puede ser una buena oportunidad para que la gente se informe más y mejor. ¿Tú vas a ser el vocero en la cadena? No, la cadena no va a tener conferencista, la cadena va a ser un formato más, digamos, más moderno, más audiovisual. Bien, mañana entonces será la cadena nacional de PIT-CNT, aprobada por el Poder Ejecutivo a principio de semana. Como decíamos, el tema que seguramente va a marcar la agenda y el que nosotros seguiremos informando. Muy bien, muchas gracias.